Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida al cuarto día de la Semana Ambiental Boyacense, versión Duitama. Hoy estaremos en un bloque de 8 a 10 de la mañana, de 10 a 11 y de 11 a 12. En el bloque de 8 a 10 vamos a tratar el taller Conociendo los servicios ecosistémicos de la cuenca del río Sur. Será brindado por la Asociación de Red de Apoyo Ambiental. Y pues nada, bienvenidos a todos los participantes, bienvenidos a todos nuestros ponentes. Vamos a darle inicio entonces a esto con la presentación de cada uno de ustedes. Tenemos como primer ponente a Carlos Bernardo Álvarez Cadena. Él es estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad del Bosque, es coordinador del área de Desarrollo Sostenible de Cambio Climático. Luego tenemos a Valentina Tibavisa Martínez, quien es estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad del Bosque, es subcoordinadora del área de Desarrollo Sostenible y de Cambio Climático. También tenemos a Juanita Cortés Portela, también es estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad del Bosque, es secretaria general y coordinadora del voluntariado. Y por último presentamos a María Camila Cadena Talero, quien es estudiante de la Universidad Industrial de la Javeriana y es miembro voluntario. Entonces, bienvenidos y pueden iniciar con su taller. Muchísimas gracias, Daniela, por la bienvenida y agradecerles primeramente por brindarnos el espacio. Entonces, procederé a compartir pantalla. Regálenme un minuto. Listo. Bueno, muy buenos días para todos. Hoy hablaremos sobre la importancia de los servicios ecosistémicos de la cuenca del río Surba. Es presentado pues, por la ONG Asociación de Apoyo Ambiental. Nosotros somos una ONG ambiental la cual busca principalmente una mejor convivencia, no solo entre nosotros como personas, sino también con el ambiente. Asimismo, velamos por el desarrollo sostenible y nuestro objetivo también es aportar en la lucha contra el cambio climático. Entonces, bueno, entrando en materia, encontramos el índice. La idea es hacer inicialmente una descripción del territorio, posteriormente hablar de cuencas hidrográficas, luego enfatizar un poco más en el río Surba como tal, explicar un poco los servicios ecosistémicos, luego hablamos puntualmente de los servicios ecosistémicos dentro de la cuenca del río Surba, la problemática y bueno, posteriormente para compartir y reflexionar. Duitama se ubica en el departamento de Boyacá, sobre las estribaciones de la cordillera oriental. Dentro de sus principales puntos geográficos se destacan los páramos de Pan de Azúcar y el páramo de la Rusia, con alturas que superan los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Asimismo, se destaca la cuchilla de la Rusia, de la Laguna Seca, perdón, que es el sector donde se ubican las antenas de radio, el Morro de Rusia, que es donde se ubican las torres y las antenas de transmisión, el Cerro de Pan de Azúcar, el Morro de la Cruz, el Morro de la Peña Blanca, la Cuchilla de Peña Negra, que es donde se ubica la base militar, y en el área urbana se identifican los cerros tutelares de la Milagrosa, la Tolosa y San José, el Cerro de las Lajas y los perimetrales como el Cerro de las Cruces y el Cerro Cargúa. El territorio como tal tiene una extensión total de 266 kilómetros cuadrados, una extensión de área urbana de 8.86 kilómetros cuadrados, una extensión de área rural de 259 kilómetros cuadrados, una altitud de cabecera municipal que es de 2.590 metros sobre el nivel del mar, una temperatura media de 16 grados y pues una distancia de referencia pues de Bogotá 240 kilómetros y de Tunja hasta 50 kilómetros. Tiene una humedad relativa del 70%, con lluvias que se aumentan en esta época más que todo, o sea, empezando desde abril y hasta junio, y luego el siguiente periodo de octubre hasta diciembre. Bueno, entonces las principales ríos y quebradas del municipio son el río Chicamocha, que sirve de límite municipal del costado sur, el río Surba, que sirve de límite del costado occidental del municipio, junto con la quebrada del Zarca, el río Chiticuy, el
río La Rusia, el río Chocontal o Huertas y el río Chontales o Guacho. En cuanto a en la hidrografía, el municipio de Duitama cuenta con una gran cantidad de afluentes hidrográficos, dentro de las que podemos destacar el río Gallinazo también, que recorre una gran parte del valle de Duitama. Y tiene varios puertos terrestres como la carretera central del norte de Bogotá, Tunja, y Paipa por el norte de la carretera central, que se comunica con Santa Rosa, Viterbo, Belén, Soata, Málaga, Pamplona y también con Cúcuta y con Venezuela por el oriente de Nopsa. Bueno, chicos, muy buenos días, gracias por la introducción. Como mencionó mi compañero Carlos, el día de hoy estaremos hablando de los servicios ecosistémicos que presta el río Surba. Sin embargo, para ello hay que tener algunos conceptos claros para todos partir del mismo punto. Entonces, tenemos que una cuenca hidrográfica se define como una unidad territorial en la cual el agua que cae por precipitación se junta de manera natural por gravedad. Y eso ocurre hacia un punto en común que puede ser un río, un lago o el mar. También se define como una unidad fisiográfica conformada por la reunión de un sistema de ríos unidos por el riego. Esta definición la adoptamos de Frank en 2000. En una cuenca hidrográfica, bajo un periodo de tiempo determinado, ya sea un mes, un año, se deposita cierta cantidad de precipitación. Dicho volumen de agua, que depende del área de la cuenca, puede escurrirse, evaporarse, almacenarse en forma de humedad en el suelo o incrementar el nivel de los lagos y los acuíferos. En esta parte hacemos referencia al ciclo hidrológico, que tiene su relevancia en este concepto. Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos las partes del agua. Entonces, comenzaremos con la cuenca alta, la cual corresponde generalmente a las áreas montañosas o las cabeceras de los cerros limitadas en su parte superior por las divisorias de aguas. En esta zona las pendientes resultan muy elevadas, los baches son estrechos y los procesos fluviales que prevalecen son los erosivos. En la cuenca media tenemos una zona donde el cauce principal mantiene un curso más bien definido, las pendientes son menos abruptas que las anteriores y los procesos erosivos son más moderados. Aquí se reciben aportes de los cauces menores, que en otras palabras lo podremos llamar como afluentes tributarios. Bueno, y finalmente la cuenca baja es la zona donde se produce un cambio ya muy abrupto en la pendiente. Entonces veníamos de una pendiente alta, de una media, y ahora estamos con una pendiente baja. Por lo tanto, el río disminuye la velocidad. Allí el río también está aguado, desemboca en las zonas bajas. El trazado del curso del río es algo divagante o sinuoso. Esto hace referencia a la curvatura que presenta este cuerpo de agua y prevalecen procesos de sedimentación. Siguiente, por favor. Como mencioné, la cuenca tiene algunos elementos que la destacan, entonces vamos a resaltar los siguientes. Tenemos la divisora de aguas, que es natural, incluye pues toda la porción de suelo en donde alberga el cuerpo de agua. Luego está el río principal, que es aquel que pues cruza toda la cuenca. Luego están los afluentes que se pueden presentar en forma tributaria o efluente. Los tributarios hacen referencia a los ríos que alimentan el río principal y los efluentes son aquellos ríos que drenan el agua a otras corrientes. Bueno, hay que también aclarar que el momento donde se une el afluente tributario con el río principal se denomina como la zona de convergencia. También tenemos los acuíferos o las aguas subterráneas, que son formaciones geológicas en las cuales se encuentra el agua y debido a sus características permeables permite el almacenamiento del agua en los espacios subterráneos. Y ya finalizando, consideramos necesario incluir el tema de los sistemas biofísicos, que hace referencia a la oferta ambiental en el área delimitada por la divisoria de aguas, con características específicas del clima, del suelo, de los bosques, de los usos del suelo y algunos componentes geológicos. También está el sistema económico, el cual hace referencia a la disponibilidad de los recursos que se combinan con unas técnicas para producir bienes y servicios. Es decir, en toda la cuenca existe alguna posibilidad de explotación o transformación de los recursos. Y finalmente tenemos el sistema social, el cual involucra a las comunidades humanas asentadas en el
área. Esto lo podemos definir el concepto de demografía. También está el acceso a los servicios básicos, la estructura organizativa, las formas de organización, actividades, entre otros. Bueno, como mencionaba, aquí están los elementos de la cuenca. No sé si es posible observar como la línea punteada que delimita el sistema montañoso, donde dice eso ahí. Esta hace alusión a la divisoria de aguas. Presentamos también el río principal, el tributario que va del páramo o de la montaña, algunos acuíferos y los efluentes. También pues presentamos de forma explícita la cuenca alta, la cuenca media y la cuenca baja, que es donde desemboca. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre las generalidades de la cuenca del río Surba. Básicamente se ubica al nororiente del río Chicamocha, en el municipio de Duitama, al norte del departamento de Boyacá. De igual manera, pues nace sobre la cordillera oriental, perdón, en la laguna Pan de Azúcar y cuenta con un área aproximadamente de 8.663 hectáreas. Básicamente la cuenca cuenta con una buena regulación hídrica, que más adelante les contaremos qué es, y esto se debe dada su extensión en cuanto a bosques y herbazales, la cual permite pues una infiltración del agua a través del suelo, alrededor de un 68,9%. También pues la cuenca cuenta con una pendiente promedio alrededor del 4% y una extensión del cauce de alrededor de 19,29 kilómetros. Entonces, a continuación les vamos a mostrar básicamente una visión 3D de la cuenca en QGIS. Entonces, regálenme un momento. Bueno, entonces aquí podemos evidenciar más o menos cómo es la cuenca. La línea azul oscuro es la línea divisoria de aguas, que es lo que explicaba Valentina. Aquí podemos evidenciar el nacimiento de la cuenca, que como les comentaba es en la laguna Pan de Azúcar. Entonces el río va descendiendo a lo largo de las montañas, que es lo que se conoce como drenaje. Atraviesa básicamente cerca a la vereda Santa Ana. Posteriormente baja el curso de agua pasando por la vereda La Trinidad, cerca al casco urbano o a la zona urbana del municipio de Duitama. Y por último, aquí podemos ver la desembocadura, que ya es puntualmente en el río Chicamocha. Entonces, como podemos evidenciar, este modelo fue realizado con base en un modelo digital de elevación, información que es disponible gracias al Servicio Geológico Colombiano. Y bueno, aquí podemos evidenciar más o menos cómo es la dinámica hidrológica de esta cuenca. Podemos ver diferentes afluentes que componen el río principal, y posteriormente pues ya todo desemboca, como lo mencioné, en el río Chicamocha. Listo. Entonces ahora pasaremos a hablar sobre qué son los servicios ecosistémicos. Básicamente se pueden definir como aquellos beneficios que nosotros como seres humanos obtenemos a partir de los diferentes ecosistemas, ya sea a nivel económico, social o cultural, que son los principales componentes del tema ambiental. Entonces, existen 4 tipos de servicios. Tenemos los servicios culturales, los servicios de abastecimiento, los servicios de regulación y los servicios de soporte. Bueno, el primer acercamiento que tendremos a los servicios ecosistémicos brindados por la cuenca del río Surba en Duitama será el cultural. Entonces, estos se definen como beneficios no materiales obtenidos de los ecosistemas naturales. Estos beneficios contribuyen al mantenimiento de la vida humana, al proponer oportunidades de salud, de crecimiento espiritual, de desarrollo cognitivo, de proponer como recreación, identidad cultural y algunas experiencias estéticas. Entre las características se destaca la intangibilidad, ya que la entrega de los beneficios se da de una forma emocional y mental a partir de los ecosistemas. Estos no son consumibles y pues rara vez son comercializables. Los servicios ecosistémicos culturales permiten afianzar la identidad cultural y el sentido de pertenencia de la comunidad a la región o a la nación, a partir de la valoración de las manifestaciones culturales como fiestas, gastronomía, economía, religión, diversas representaciones artísticas e incluso la arquitectura. Retomando los beneficios previamente mencionados, estas actividades de recreación y turismo se dan a través de avistamiento de aves, de paisajismo, de caminatas, de recorridos gastronómicos, contribuyendo a proteger la biodiversidad y el mejoramiento del conocimiento de las especies de flora y fauna. Aún aquellas que se encuentran en peligro a través de las visitas a museos, a parques cinemáticos, a reservas o sitios naturales protegidos,
y demás. Entonces, recapitulando, pues vamos a hacer como un breve resumen acerca de los tipos de servicios ecosistémicos culturales encontrados. Primera instancia tenemos las actividades de recreo, de salud mental y física, las cuales contemplan las actividades de caminar, de practicar deportes, en los parques o en los espacios verdes urbanos establecidos en el sistema, en el, en el planeamiento urbano. Luego está el turismo, que son viajes a estancias cortas que están destinadas para descanso, ocio y disfrutar de la naturaleza. Posteriormente está la apreciación estética o inspiración por la cultura, el arte y el diseño. Y finalmente las experiencias espirituales y los sentimientos de pertenencia, que allí es donde se incluye la religión, el patrimonio cultural y la espiritualidad. Bueno, aquí les presento algunas especies encontradas de flora y fauna en senderos colindantes con el río Surba, los cuales considero de plena importancia, ya que cuando se tiene conciencia del patrimonio natural que hay en nuestro territorio, pues tendemos a conservarlos más. Entonces, los recorridos que voy a nombrar posteriormente son aquellos que consideré relevante, ya que pueden aportar una experiencia cultural significativa en las personas. Entonces, el primero es el Sendero La Danza. Este se ubica en la vereda Trinidad. Allí se pueden apreciar los ecosistemas de bosque alto andino, de subpáramo y páramo, que permite a quienes vayan disfrutar de la naturaleza. Las fuentes hídricas que vienen del páramo son quebradas que van a bajar y van a conformar el río Surma. También es un sendero de tradición, ya que era un camino indígena y de herradura antes del 1963 fue un paso obligatorio. En algunos tramos se observa arquitectura colonial y presenta atractivos como el río Surba. Cuenta con un amplio contenido histórico en leyendas y mitos, ya que por esta zona se presentaron algunas escaramuzas, es decir, algunas riñas sostenidas verbalmente, en tiempos de opresión ejercidos por la corona española hacia los patriotas de Bolívar. Y finalmente está la ruta del Páramo Sagrado. Esta ruta cuenta con alturas máximas de 3.100 metros sobre el nivel del mar y presenta una oportunidad para desarrollar una ruta turística con una temática de expedición enfocada a la memoria histórica, recorriendo todo el río Surba hasta el nacimiento, pasando por una cantidad importante de haciendas y fincas, como le denominamos como el patrimonio arquitectónico, y terminando en el municipio de Duitama. Bueno, ahora hablaremos sobre los servicios ecosistémicos de abastecimiento. Básicamente, pues se definen como aquellos productos que nosotros adquirimos de los diferentes ecosistemas, como por ejemplo podemos evidenciar como la madera, biocombustibles, alimentos, por supuesto el agua y también recursos genéticos como plantas y animales. Entonces, esta definición pues fue aportada por la UNAD en el año 2019. Y bueno, hablando un poco más en concreto sobre los servicios de abastecimiento de la cuenca del río Surba, nos vamos a centrar principalmente en el recurso hídrico, en el agua. Entonces, según el POMCA del río Chicamocha, es decir, el Plan de Ordenación y Manejo de esta cuenca, nos comenta que entonces la demanda para uso doméstico del río Surba únicamente es de alrededor de 25.167 metros cúbicos al día, lo que se traduce en 9.186.137 metros cúbicos al año. Esto se divide en tres municipios, principalmente en habitantes rurales de Duitama tenemos 7.664, en Paipa 896 y en Santa Rosa de Viterbo tenemos 11 para un total de 8.571 habitantes que abastece para uso doméstico únicamente el río Surba. Ya para uso industrial, la autoridad ambiental dio una concesión a la empresa del Instituto Colombiano Agropecuario ICA de alrededor de 1.56 litros por segundo, lo que se traduce anualmente en metros cúbicos como alrededor de 49.200 metros cúbicos anuales. Y por último, para la demanda de uso agropecuario, entonces tenemos que el sector agrícola consume anualmente 3.196 metros cúbicos por año, mientras que el sector pecuario consume 368.26 metros cúbicos al año. Bueno, entonces, en cuanto ya a los servicios ecosistémicos de soporte, estos vendrían a ser de los más importantes porque sin estos no se soportan los demás servicios ecosistémicos, ya que son los más básicos
y pues sin los cuales el resto no existirían. Entonces, en este caso, pues se trata de recursos como la biodiversidad, el hábitat o los procesos naturales del ecosistema. Específicamente hablando de la cuenca, los servicios de soporte que brinda son el ciclo del agua y pues es hábitat para las especies y también contribuye al ciclo de nutrientes. A continuación veremos un pequeño video sobre los servicios ecosistémicos de soporte. Servicios ecosistémicos. ¿Qué son los servicios de soporte? Aquellos procesos ecológicos que ocurren dentro de los ecosistemas y que nos benefician de forma indirecta son los llamados servicios ecosistémicos de soporte. Sin ellos, la naturaleza sería incapaz de ofrecernos todos los demás bienes y servicios que afectan directa e indirectamente nuestras vidas, es decir, los servicios de provisión, de regulación y culturales. Podemos destacar dentro de los servicios ecosistémicos de soporte el ciclado de nutrientes, la formación del suelo, el control biológico, la polinización. Un buen ejemplo de cuán importantes son este tipo de servicios está en los páramos andinos. La no formación del suelo en estos lugares, o lo que es aún peor, la pérdida del mismo, mermaría la capacidad de estos ecosistemas para retener, almacenar, purificar y entregarnos su agua. De igual modo, la conservación de bosques naturales significa dar albergue a muchos organismos que nos ayudan a controlar biológicamente el ataque de plagas sobre aquellos cultivos que son nuestra dieta. Servicios ecosistémicos. Bueno, ya en cuanto a los servicios ecosistémicos de regulación, son los beneficios resultantes de la regulación de los procesos ecosistémicos, incluyendo el mantenimiento de la calidad del aire, la regulación del clima, el control de la erosión, el control de enfermedades humanas y la purificación del agua. Por otro lado, el mantenimiento de la calidad del aire y del suelo, el control de las inundaciones y enfermedades o la polinización de cultivos son algunos de estos servicios proporcionados por los ecosistemas. Estos a menudo son invisibles, pero por consiguiente en la mayoría de los casos se da por sentado. Cuando se ven afectados, las pérdidas resultantes pueden ser importantes y difíciles de recuperar. Les traemos acá unos ejemplos, cómo se encuentra el clima, ya que los océanos y los sistemas acuáticos son importantes secuestradores y sumidores de gases de efecto invernadero. Actualmente los océanos absorben alrededor de 1/3 del exceso de CO2 liberado en el aire y aproximadamente el 93% de dióxido de carbono de la Tierra se almacena en ellos. Otro ejemplo es el secuestro y el almacenamiento de carbono. Los ecosistemas regulan el clima mundial mediante el almacenamiento de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, cuando los árboles y las plantas crecen, eliminan dióxido de carbono de la atmósfera y lo retienen eficazmente en sus tejidos. Otro ejemplo es la moderación de fenómenos extremos, ya que los ecosistemas y los organismos vivos crean amortiguadores contra las catástrofes naturales, reducen los daños causados por las inundaciones, las tormentas, los tsunamis, las avalanchas, el desprendimiento de tierras y las sequías. Otro es el tratamiento de aguas residuales. Algunos ecosistemas, como los humedales, filtran efluentes, descomponen residuos mediante la actividad biológica de los microorganismos y eliminan agentes patógenos nocivos. Y por último, tenemos la regulación de los flujos de agua. La regulación de los flujos de agua es un servicio clave proporcionado por la cobertura de la configuración del suelo, pero su dinámica es mal comprendida por la mayoría de los encargados de la formulación de políticas y las organizaciones dedicadas a la ordenación de estas. También encontramos el control biológico de plagas, que son actividades de los depredadores y parásitos en los ecosistemas
que sirve para controlar las poblaciones de posibles vectores de plagas y enfermedades. Y por último, que es por el cual se conoce como tal este servicio ecosistémico, que es la polinización. Los insectos y el viento polinizan las plantas y los árboles, lo cual es fundamental para el desarrollo de las frutas, las hortalizas y las semillas. La polinización animal es un servicio ecosistémico proporcionado principalmente por los insectos, pero también por algunos pájaros y murciélagos. Ya en cuanto a la relación con este servicio ecosistémico y las cuencas, se da mediante la regulación hídrica. Esta se define como la capacidad que poseen las cuencas y las zonas de captación para obtener y almacenar las aguas lluvia, permitiendo reducir las escorrentías e inundaciones, así como la liberación lenta y constante de agua, de manera que los flujos se mantienen a través de la estación seca. Ya en cuanto a las problemáticas que actualmente se presentan en el río Surba, se puede evidenciar en la tabla que el río Surba cuenta con el índice de escasez del 54%, lo que indica que es un porcentaje elevado con una alta demanda, el cual también se han identificado que la parte del caudal se utiliza para consumo humano, como ya lo presentó el expositor Carlos. Y en este punto vale la pena señalar que el municipio de Duitama debe racionalizar la extracción del recurso en esta corriente, ya que en las posibles generaciones este recurso se puede evidenciar mediante la escasez. Y por otra parte, los ríos y otros sistemas de aguas de corriente de la cuenca están afectados negativamente tanto en su calidad como en su cantidad, por los procesos de transformación de los páramos y los bosques montañosos altos, también la contaminación industrial y doméstica y el uso de agroquímicos. En muchos casos, estos ríos desempeñan la función de sumideros de las aguas servidas de los municipios, las cuales son vertidas sin ningún tipo de tratamiento y ningún tipo de control. Por lo tanto, se considera que los ríos de la cuenca se encuentran vulnerables hacia estos fenómenos. Muchas gracias por su atención.